Entre nosotros existen relatos de personas que aseguran haber tenido contacto con seres de otro mundo, seres altos de piel blanca, cabello rubio o plateado y ojos azules que brillaban con intensidad. Según los contactados, estos seres se comunicaban de manera telepática, transmitiendo mensajes para la humanidad. Les advertían que debíamos dejar de lado las guerras y cambiar nuestra forma de vivir, o de lo contrario nuestro planeta sufriría grandes transformaciones. Estos encuentros no se limitaron a una sola región, sino que reportaron en diferentes lugares haberlos visto, desde el sur del continente americano hasta Norteamérica. Sin embargo, un hombre llamado Charles Hall aseguró que estos seres no solo contactaban a personas comunes, sino que mantenían vínculos directos con un gobierno, e incluso afirmó que tenían bases en zonas secretas de Nevada. Pero ¿por qué elegir un gobierno y no a la gente del común como sucedía en otras partes del continente? ¿Acaso no venían en son de paz o tenían otros planes más ocultos? Tal vez compartían parte de su conocimiento a cambio de algo que ellos necesitaban. ¿Pero qué podrían querer ellos de nosotros? Entre las décadas de los 50 y 70, los casos de contactismo se multiplicaron. Desde lo ocurrido en Roswell, muchas personas aseguraban haber tenido encuentros cercanos con seres grises o haber visto extraños objetos en el cielo, además de los ya famosos relatos de abducción. Pero estas historias comenzaron a tomar un rumbo distinto. En 1952, un polaco residente en California, llamado George Adamski, afirmó haber tenido un encuentro con un ser muy diferente, un hombre alto, de piel clara, cabello largo y rubio, ojos azules y apariencia totalmente humana. Más tarde serían conocidos como nórdicos o hermanos del espacio. Según Adamski, se comunicaban con él mediante telepatía y traían un mensaje para la humanidad. Debíamos tener cuidado con las armas nucleares, pues estaban preocupados por nuestra violencia y las guerras. Decían venir en son de paz únicamente a guiarnos. Pero Adamski no fue el único que aseguró tener contacto con estos seres. Aunque no parecían agresivos, quienes los describieron aseguraban que se podía sentir su imponente presencia. Esta historia fue una de las más conocidas porque no solo fue la primera en salir a la luz, sino que además vino acompañada de un libro que dio la vuelta al mundo y atrajo la atención de miles de curiosos del fenómeno. Y en los años siguientes, los contactos cambiaron de forma. Ya no serían encuentros con una sola persona, sino con grupos enteros. Entre 1955 y 1975, Estados Unidos participó en la última gran guerra de su historia moderna, la Guerra de Vietnam, un conflicto que comenzó con el incidente del Golfo de Tonkin. Durante esos años, más de 3 millones de soldados sirvieron y fueron desplegados en Vietnam. Muchos de ellos regresaban, eran reasignados a distintas bases dentro del país para continuar con su servicio. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con los seres altos y blancos? ¿Por qué es importante este contexto? Uno de esos soldados fue Charles James Hall, quien a los 21 años fue enviado a servir a Vietnam. Pasó 12 meses asignado a una base aérea en logística y armamento, donde vivió de cerca ataques de morteros y bombarderos. Estas experiencias lo mantuvieron en constante alerta, y aunque aprendió a controlar su miedo, la guerra dejó en él profundas secuelas. La sensación de ser observado en todo momento y lo que hoy conocemos como TEPT, trastorno de estrés postraumático. Al completar su servicio en Vietnam, Ha fue reasignado a una base mucho más tranquila donde trabajó como meteorólogo. Esto ya de regreso en el país. Es aquí donde su historia toma un giro inesperado. En múltiples entrevistas y en su famoso libro Millennium Hospitality, Hall relató haber tenido encuentros con unos seres que describió como altos, de piel blanca, cabello rubio y un aspecto luminoso. Los llamó los Tall Whites. Según su testimonio, no solo los observó, sino que interactuó directamente con ellos durante el tiempo que estuvo en esa base. Al año de haber estado en Vietnam, Charles James Hall fue reasignado a otra base del ejército,
un lugar alejado del conflicto, con un trabajo mucho más tranquilo que el anterior. Su nueva casa estaría en Nevada, en la base aérea Indian Springs Air Force, comúnmente conocida como Spring Gunner Range, una zona bajo el control de la base Neely, un desierto aislado, aparentemente solo un área de entrenamiento militar, donde pilotos probaban armas y experimentos secretos en zonas completamente restringidas. Indian Spring se encuentra en el condado de Clark, en Nevada, a unos 70 kilómetros al norte de Las Vegas. El cargo que le asignaron era sencillo: meteorólogo militar. Su misión: soltar globos meteorológicos en distintas áreas del desierto, medir la velocidad del viento y la temperatura, y las condiciones para pruebas aéreas. Todo esto debía reportarlo después a sus superiores. Pero una de esas misiones cambiaría su vida para siempre. Charles tuvo que internarse en el desierto, en un sitio donde los militares habían colocado un generador para contar con energía en medio de la nada si era necesario. Ahí, en una noche fría y ventosa, había dejado subir sus globos meteorológicos y esperaba pacientemente la información de su artefacto en el cielo. El silencio era absoluto, hasta que una extraña sensación de ser observado recorrió todo su cuerpo. De inmediato recordó su paso por Vietnam y sus sentidos se pusieron en alerta. Giró la cabeza hacia su derecha, luego hacia atrás, y fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, un grupo de luces en el cielo se movía en un silencio total. Eran blancas, brillantes, tan intensas que por un momento pensó que podían ser aviones. Pero ningún avión había sido reportado en la zona. De pronto, esas luces comenzaron a moverse de manera abrupta, con maniobras imposibles para cualquier aeroplano que él conocía, y en ese instante lo comprendió. Junto a él había algo más que simplemente luces, algo que lo estaba observando en la distancia. Charles Hall se quedó quieto, mientras el miedo que alguna vez sintió en aquella base de Asia recorría su cuerpo. Sentía como si estuviera atrapado por esas presencias que lo rodeaban desde una distancia lejana, pero que no dejaban de observarlo. Tenía la sensación de que debía permanecer donde estaba y que no debía acercarse a ellos. A pesar de las emociones intensas que lo invadían, sabía que no era la primera vez que esto le sucedía. Entonces tomó control de sus emociones para continuar con su trabajo, aunque su corazón latía intensamente. Los seres que lo observaban los describió como altos, de piel blanca y con cabello largo. En su primer avistamiento no pudo ver con claridad sus facciones, solo se dio cuenta de que eran altos y blancos. Mientras tanto, las luces en el cielo seguían moviéndose de manera extraña, hasta que en un punto se dispararon hacia arriba, a una velocidad que ningún avión conocido podía alcanzar. Los seres que lo rodeaban entre las rocas nunca se acercaron, y después de 15 a 30 minutos se alejaron, perdiéndose en la oscuridad del desierto. Al terminar su trabajo y regresar a la base, pensó en contarle a alguien lo que había visto, pero decidió guardar silencio, ya que era el nuevo, y lo que le habían diagnosticado podía hacerlo ver como una persona no confiable o incluso incompetente para el trabajo. Con el paso de los días se dio cuenta de que no era el único que había visto cosas extrañas en el desierto. Esto no era una alucinación, muchos sabían lo que sucedía ahí, pero era mejor callarlo, ya que cuando alguien lo mencionaba en una conversación, la mayoría se reía. Pero este solo fue el comienzo del contacto de Charles Hall con los Tall Whites. Las siguientes noches, Charles Hall regresaba a su zona de trabajo, y junto con él también volvían las luces y aquellos seres. Estas luces se movían de la misma manera, pero aparecían en distintos puntos alrededor donde él estaba. Mientras tanto, los seres que lo observaban a la distancia parecían acercarse más y más cada noche. Hall, sin embargo, simplemente continuaba con su labor. El análisis que hizo Hall fue que tal vez aquellos seres altos lo estaban poniendo a prueba. Querían ver si saldría corriendo mientras se acercaban o si simplemente reaccionaría hostilmente. Pero él mantenía la calma, lo que según él creía les daba confianza para acercarse más y más cada noche. Con el paso de estas noches, mientras los seres lo miraban desde la distancia, uno de ellos finalmente se acercó lo suficiente como para entablar una conversación con él. Lo que sorprendió a Hal fue que, pese a su imponente figura, la voz del ser era aguda, como la de un niño,
algo que no correspondía con su apariencia. Sus palabras fueron cortas y breves, en un inglés muy básico. Después de ese acercamiento, los seres comenzaron a tratarlo con cierta normalidad, y él poco a poco hizo lo mismo. Con el tiempo, Hal y los seres altos empezaron a compartir más entre ambos. Ya no eran solo sombras altas en el desierto. Hal pudo verlos con más detalle, sus rostros, sus movimientos y expresiones. Al principio los diálogos eran muy rústicos, pero pronto, según él, los seres comenzaron a comunicarse con él telepáticamente, transmitiéndole sensaciones y emociones para que él entendiera lo que ellos le querían decir. Así entendió que no estaban ahí para hacerle daño, sino que lo observaban para ver sus reacciones. De esta forma, poco a poco, se ganó la confianza de aquellos seres, y con el tiempo, Hal comprendió que no eran peligrosos. Unas noches después, tras uno de estos contactos, Hal se encontraba en su lugar de trabajo. El desierto estaba en silencio absoluto, hasta que sintió que el aire de la zona cambió, como si algo enorme se estuviera acercando. A la distancia vio como una luz brillaba y avanzaba hacia él, pero no hacía ningún ruido de motor ni nada parecido. Fue entonces cuando logró ver la forma del artefacto, una nave redonda con aspecto de campana que descendía en el desierto muy cerca de su posición. Del artefacto se abrió una compuerta, y de ella salieron varios de aquellos seres altos y blancos, caminando lentamente como si aquello fuera algo completamente normal para ellos. Estaban equipados con trajes claros y portaban objetos que parecían instrumentos o dispositivos. Hal se quedó tranquilo, observando, incrédulo, lo que estaba presenciando. En ese instante comprendió que lo que veía no era una ilusión, ni personal disfrazado, sino que realmente eran seres de otro mundo visitando nuestro planeta. Y aún no sabía que aquello era apenas el principio. Charles Hall tenía contacto constante con estos seres, pero siempre se preguntaba si sus superiores sabían de ellos. En algunas ocasiones mencionaba las luces y las cosas que veía, pero aunque nunca le pidieron que detallara lo que observaba o que explicara si acaso lo que él miraba eran visiones de él, sus superiores actuaban con total naturalidad, como si ya supieran lo que sucedía en la zona. Ese silencio lo llevó a pensar que en realidad sí tenían conocimiento de lo que ocurría. Hasta que un día, mientras recogía uno de sus globos meteorológicos, vio cómo una luz descendía desde el cielo. Al acercarse al suelo, se percató de que un grupo de militares ya estaba esperando esa luz justo debajo de donde estaba aterrizando. De esa nave salieron los seres altos con los que él mantenía contacto y se acercaron directamente a los militares. Ese momento le dio aún más sentido a las fuertes restricciones que existían sobre ciertas zonas del desierto. Tiempo después de aquel encuentro, Hal se atrevió a preguntar a los seres si mantenían contacto con otras personas además de él. Ellos no respondieron de forma directa, solo le decían que tenían permiso de estar ahí desde hace mucho tiempo. Días después, Charles James Hall tuvo un nuevo contacto con estos seres, pero esta vez fue diferente. Lo invitaron a entrar a su nave. Al cruzar el umbral, quedó impactado. El interior estaba iluminado por una luz entre blanca y azul. Aunque no podía identificar de dónde provenía, parecía que las mismas paredes del artefacto emitían la iluminación. La sensación que tuvo fue que la nave parecía tener vida propia. Todo en su interior estaba diseñado para seres muy altos. Las paredes eran de un material liso, brillante, sin uniones visibles. El artefacto no producía un ruido de motor conocido, solo un zumbido eléctrico constante. No había botones ni controles como los que conocía en la tecnología humana. Hal no sintió peligro, pero sí que lo observaban con detalle, como si lo estuvieran estudiando. Fue entonces cuando comprendió: esa nave estaba a miles de años más avanzadas que cualquier tecnología humana. Y si esos seres hubieran querido ser hostiles, la humanidad no tendría ninguna posibilidad frente a ellos. Lo único que se atrevió a preguntar fue: ¿por qué Nevada? ¿Por qué venir precisamente a un lugar tan desértico? En su libro Millennial Hospitality, Charles Hall describe cómo siempre tuvo la curiosidad de saber por qué venían hasta aquí, así que un día se atrevió a formular esta pregunta directamente:
La respuesta de estos seres eran cortas y en ocasiones le transmitían imágenes mentales para que pudiera entenderlas mejor. Cuando les cuestionó por qué están aquí y por qué en un lugar tan solitario, ellos solo respondieron con una respuesta corta: tenemos permiso. Pero cuando insistía en preguntar por qué ese lugar en específico, en ese momento le transmitieron que no era más que una zona de paso, un sitio para recargar sus naves y que era mejor mantenerse fuera de la visión de los demás humanos. Además, ese punto les servía como un lugar de contacto con los otros humanos. Charles Hall también quiso saber por qué ellos mantenían una conversación con los militares. La respuesta de los Tall Whites fue sencilla: porque ellos tenían lo que ellos necesitaban. Esto lo llevó a concluir que tal vez existía un tipo de acuerdo, como un intercambio de favores entre ellos y los militares, donde ellos les ayudaban a mantenerlos en secreto y tal vez ellos les otorgaban un tipo de tecnología o conocimiento. Entre Charles Hall y los Tall Whites no hubo un mensaje en específico para él. Más bien, todo parecía un experimento, una manera de observar cómo un ser humano se comportaba estando frente de ellos. En sus charlas, los seres le hicieron saber que consideraban a los humanos inferiores a ellos, no en sentido de desprecio, sino debido a la gran diferencia en tecnología y la inmadurez de la humanidad. Durante los 2 años que duró el contacto, también revelaron que podían alterar su ADN para vivir muchos años más, y que algunos de ellos llegaban a vivir más de 500 años. Después de aquel tiempo, Charles Hall fue reasignado a otra base, y en su última noche, cuando volvió a verlos, estos sabían a qué venía y que trataría de despedirse de ellos. Así que ellos comenzaron diciéndole: tú no volverás, ¿aprendiste calma? No nos olvides. Sus palabras fueron frías pero claras. Hal entendió que nunca quisieron crear un lazo con él, únicamente lo habían utilizado y analizado para ver su comportamiento. Esa noche los seres se alejaron entre las sombras del desierto y nunca más volvió a verlos, pero algo en su interior le decía que algún día tendría que contarle al mundo su experiencia con los Tall Whites. ¿Pero acaso Charles Hall sería el único contactado por esta raza? En 1974, en Lima, Perú, Sixto Paz Welles aseguró contactar con seres de Ganímedes, llamados los apunianos, altos, luminosos y muy avanzados. En el desierto de Chilca, testigos vieron luces que respondían a sus señales. Así nació Misión Rama. Sixto afirmó entrar en portales dimensionales, los Sendras, y recibir mensajes de advertencia, donde decían evitar las guerras nucleares, cuidar la tierra y elevar el conocimiento espiritual. Desde entonces se convirtió en uno de los contactados más famosos de Latinoamérica. En la zona del silencio, en el desierto de Mapimi, esto en México, existen relatos de extraños visitantes, hombres y mujeres muy altos, rubios y de piel blanca, que aparecían caminando por el desierto en los años 70 y 80. Pedían solo agua pura, hablaban un español extraño y tras recibir ayuda desaparecían sin dejar huellas, casi siempre acompañados de avistamientos de luces en el cielo. Estas descripciones coinciden de forma sorprendente con los llamados Tall Whites de Nevada, lo que ha llevado a pensar que ambos fenómenos podrían estar relacionados. A lo largo del continente americano se repite un mismo misterio: el contacto con seres altos, blancos y luminosos. En los años 60, el ex militar Charles Hall aseguró convivir con los Tall Whites, esto en el desierto de Nevada, donde el ejército estadounidense mantenía un acuerdo secreto con ellos. Una década después, en Perú, Sixto Paz Welles fundó la Misión Rama, tras recibir mensajes de los llamados apunianos, también descritos como altos, blancos y rubios, quienes transmitían advertencias sobre la guerra nuclear y la necesidad de elevar el conocimiento y la conciencia humana. Y en México, en la enigmática zona del silencio, campesinos narraron encuentros con hombres y mujeres muy altos o altas, de piel clara, que pedían agua y desaparecían misteriosamente, casi siempre acompañados de avistamientos de luces en el cielo. 3 escenarios distintos, 3 formas de contacto: militar, espiritual y popular, pero un mismo patrón:
la presencia de seres nórdicos o Tall Whites en los desiertos del continente, dejando la pregunta abierta de si todos ellos forman parte de una sola misión o una sola historia. La historia de Charles Hall sobre los Tall Whites es considerada para muchos como ciencia ficción, ya que nunca presentó pruebas físicas ni documentos militares que respalden sus relatos. Solamente presentó documentos y fotos de que sí participó y fue parte del ejército y estuvo en las bases que dijo que estuvo. Su serie Millennium Hospitality está escrita con un estilo muy parecido al de una novela fantástica. No existen testigos que confirmen sus encuentros y las descripciones de los seres y sus naves repiten elementos comunes del contactismo de los años 50 y 60, así como la literatura de ciencia ficción de la época. Todo esto desacredita sus relatos, aunque todavía hay quienes creen en él, a diferencia de otros contactados que sí presentaron evidencias. La historia que describe Charles Hall puede haber sucedido o quizá fue solo una creación de su imaginación. Al final, cada persona decide si cree o no. Lo cierto es que no fue el único que habló de estos seres altos, blancos, rubios y de ojos claros que se aparecen en lugares desérticos mientras las luces descienden del cielo, y tal vez algún día sepamos si realmente siguen entre nosotros. Hola, quiero darte las gracias por tomarte el tiempo y llegar hasta el final de este video. Quiero que sepas que se agradece mucho el tiempo que le pones para ver este tipo de contenido, ya que eso ayuda mucho a este canal y su crecimiento. Si te interesan más este tipo de temas, compártelos con otras personas y nos vemos hasta la próxima.